Bueno, a mí me corresponde esta conferencia y la de la tarde, que en realidad se trata de un solo tema, que con una cuestión de organización de las conferencias, los tiempos que se les dedican, no puedo darlo en una sola parte, sino que tengo que fraccionar a lo largo de la mañana y la de la tarde. Pero el tema es único, quizá aunque esté anunciado con distintos títulos cada una de ellas, pero sustancialmente se trata de la misma cuestión. A modo de introducción, debo destacar que tenemos que conocer, para entender al padre Mendiel en estos temas de los pueblos bíblicos, pueblos de la antigüedad, tenemos que conocer un poquito algún concepto previo, porque de lo contrario podríamos malinterpretar o leer muy ligeramente cosas que él dice en sus obras sobre esto que él llama tres pueblos bíblicos, y que no son otra cosa que unas realidades que van mucho más allá de lo que es un pueblo con su concepción política, con cuestión étnica, ¿no? Por eso me parece importante, antes de tratar de lleno lo que es la tesis del padre Mendiel sobre esto, aclarar un concepto que, si bien va a ser tratado en un taller posterior, según me han informado, que es la teología de la historia, pero que de todos modos, aun cuando sea tratado posteriormente esto, no está de más profundizar, incluso podría haberse complementado por lo que se ve a la tarde o al mediodía, creo que es, porque la teología de la historia nos va a permitir comprender mejor la tesis del padre Mendiel. O sea, yo primero, en esta parte de la conferencia, esta parte de la mañana, voy a tratar de clarificar esa visión de cómo tenemos que entender la historia teológicamente, para después dedicarnos a la tarde a la tesis del padre Mendiel sobre los pueblos, los tres pueblos bíblicos que él llama, ¿no? Y ya vamos a ir viendo que no es exactamente en un sentido político, étnico, sino como cosmovisión o como forma de ver la realidad cada uno de ellos, ¿no? Bueno, para eso, una vez hecha esta aclaración, es conveniente entrar de lleno en el tema de la teología de la historia. Para eso me resulta prudente hacer algo que es habitual en ciertas cuestiones de importancia, que es definir términos. Entonces, se estila muchas veces en contratos así muy importantes definir las palabras que se van a usar en ese contrato, para que después no haya dificultades en la interpretación de lo que se quiso decir con tal cual palabra. Y bueno, y esa metodología me parece también prudente hacerla ahora, a la hora de la teología de la historia. La palabra teología es algo sencillo de comprender, cualquiera me lo podría responder, que es estudio de las cosas de Dios. Obviamente con la asistencia de ciencias auxiliares, la filosofía, la revelación misma, que ciencias sagradas, ¿no? Pero la historia es un concepto que también podrían decirme que es algo muy sencillo. Y a primera vista cualquiera podría decirme, bueno, la historia es simplemente hechos del pasado, enseguida lo relacionamos con un museo, con una cuestión antigua, con algo pretérito, y que tangencialmente, si tengo un interés particular en eso, podría tener algo que ver con mi vida. Bueno, esa es una visión quizás más vulgar que podría tener cualquiera sobre lo que es la historia. Y en esa forma de comprender la historia inciden concretamente tendencias ideológicas, como podrían ser una de ellas, el empirismo, ¿no? Simplemente nos quedamos con la historia como una narración de hechos. La mejor forma de ilustrar las distintas posturas, antes de ver qué es el empirismo, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de algo que han visto hoy, estos días, visitando, por ejemplo, las casas de caridad que tiene la congregación. Entonces, supongamos que el seminarista que los guía los introduce, les muestra el comedor, les muestra el lavadero, digamos, les dice los horarios, cuál es la medicina que toman.
les da todos los detalles posibles de lo que ustedes están contemplando, ¿no? Visitan los recovecos, estas son las voluntarias, aquí hay un seminarista. Bueno, ven todo eso. Termina la visita y ustedes se van. Y la primera pregunta, bueno, pero esto ¿de dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sostiene? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, todas esas preguntas que les acabo de hacer, la visión empírica de la historia no se la hace. Es como ver la historia simplemente por lo epidérmico, superficial, lo que aparece a simple vista. Esa forma de ver la historia es la que predomina, con lo cual carece de interés y hasta es aburrida. Pero si nosotros preguntamos, ¿quién fundó este hogar? ¿Qué intención tuvo? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo se sostiene? Entonces ahí es lo que a todos nos interesa cuando vemos una cosa. Queremos ver la realidad profunda de lo que estamos viendo, no solo lo que aparece. Bueno, entonces esa es una concepción de la historia equivocada, la empírica. La otra concepción equivocada es la racionalista, la que dice, bueno, yo a priorísticamente en mi cabeza elaboro teorías y después las impongo a la realidad que se me presenta. Entonces, otra vez, volvemos al ejemplo del hogar. Hacemos las recorridas, yo soy el guía, ¿no? Y les muestro esto, aquello. Y les doy la respuesta de por qué se inició, cómo se fundó, pero todas las respuestas son fabricaciones de mi mente. Entonces digo, bueno, esto es una proyección de la egolatría de quien fundó esto, porque de esta forma obtiene su misión de las personas que vienen a pedir ayuda, y así siente más alto su ego, y haga una interpretación psicológica, sociológica, pero después, digamos, eso, la realidad de esa interpretación puramente racionalista no sale de mi cabeza. Y esa es la otra visión de la historia. Y así son las dos vertientes que todos vemos. Si alguno estudió en la UBA, ciclo básico que se llama, una materia que se llama Sociedad y Estados, es puro racionalismo. No se entiende nada, ni siquiera los profesores que dan la materia entienden todas esas teorías estructuralistas, sociológicas, sobre qué es la historia, qué es la sociedad. Bueno, eso es racionalismo. Entonces, si no detectamos frente a una lectura de un libro cualquiera qué ideología hay detrás de ese libro, el espíritu crítico se va adormeciendo. Entonces es importante conocer eso. Entonces tenemos teología en relación a las cosas de Dios y la historia, pero si no es ni el empirismo ni el racionalismo, tenemos que ver qué es la historia. Y para eso tenemos que ver lo más profundo. Y tenemos que saber que la historia no es solo la historia de los hombres, sino que también es historia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre, y si Dios creó al hombre, lo hizo con una finalidad, que es la felicidad, la beatitud, y no solo lo crea, sino que lo sostiene al hombre y a toda la creación. Entonces, si vamos a hablar de la historia de la humanidad, necesariamente tenemos que incluirlo a Dios, si no sería una grave injusticia. Cualquiera de nosotros, ya desde el momento en que reza la oración del credo, nos dice que Dios es nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra. Él creó todo. Y si no lo creemos, no podemos enfocar desde esta óptica. Seríamos mentirosos al proclamar esa oración de la boca para afuera, pero internamente, cuando tenemos que estudiar la historia, vamos a decir, bueno, no, vamos a estudiar la historia, pero no la vamos a mezclar con la historia sagrada. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y ahí nos vamos metiendo en la teología de la historia, que es una realidad propiamente, la historia es teológica, por esencia, solo que ahora vamos a ver la teología de la historia a la luz de un padre de la Iglesia para poder comprender el pensamiento del padre Membiel acertadamente, pero podemos ver la historia también a partir de los hechos, pero siempre teniendo presente esta realidad teológica. Si no la tenemos presente, vamos a hacer una interpretación histórica equivocada, ya sea racionalista o empírica. Eso, no sé si queda claro estos presupuestos para avanzar en la comprensión de lo que va a ser después la exposición del pensamiento del padre Membiel, que les voy a dar a la tarde, ¿no? Entonces, teología de la historia. Tengo algunos pensadores como favoritos, ¿no? Que expresan con una claridad que me gusta mucho y que les quiero compartir.
y que por su origen, uno de ellos, el pensamiento típicamente oriental en el sentido de que es un pueblo eslavo, es un pensador ruso, y por el momento en que vivió, principio del siglo XX, es existencialista. No sé si doctrinariamente es acertado en todo lo que dice, pero cuando entiende la historia, la entiende en este sentido profundo, ¿no? Y en un sentido tan profundo que vamos a llegar a comprender que la historia visto desde esta óptica cristiana no solo nos interesa como algo, un tema que puede resultarnos atractivo, sino que además es vital para nuestra vida de hoy, aquí y ahora, en este momento. O sea, hay una vinculación entre nuestra existencia presente y toda la historia. Y esto lo expresa claramente este autor que se llama Berdyaev, Nicolás. Dice así: el proceso de ahondamiento interno debe conducir al hombre a atravesar las capas del tiempo y penetrar lo más hondo del pasado, puesto que penetrar las honduras del pasado equivale a penetrar en sí mismo. Solo en lo más profundo de sí mismo puede hallar el hombre la profundidad del tiempo. Es un lenguaje casi poético, pero así es como se expresa en general los pensadores así eslavos que son más de tendencia mística, ¿no?, que racionalismo. También ha dicho: el que tiene libre el espíritu siente la historia como una especie de acontecimiento íntimo, como un acontecimiento que tiene lugar en su propia realidad espiritual. En otra parte, seguir fieles a las tradiciones y a los testamentos del pasado significa reconocer el dinamismo creador de nuestros antepasados. Un contacto con el dinamismo de antaño es algo así como una unión de este mundo nuevo con el mundo antiguo. Este proceso se verifica en la eternidad. Es una fusión de lo eterno con lo temporal. Entonces acá vemos, él lo vive esto, lo expresa de una forma que difícilmente... Son lazos entre el pasado y el futuro se unen en la eternidad. Es muy hermoso esto porque refleja el verdadero pensamiento cristiano que tiene una raigambre, además, en la romanidad, en el pueblo romano. Y esta es la visión profunda de la historia, descartada el empirismo, descartado el racionalismo como superficiales, uno de ellos abstracto el otro, irreales los dos. Nos quedamos con esta visión cristiana. Y la romanidad, quizás le venga a ilustración adecuada una escena de una película que es muy conocida, la famosa del Gladiador, en donde la arenga que hace el general romano a su caballería es que los pasos que demos en este mundo resuenan en la eternidad. Ese concepto de unidad íntima, inescindible, el aquí y el allá, y el más allá, no son realidades separadas. Solo los separa el racionalista, solo los separa el empirista que no cree más que en lo que ve y toca. Y esas son las dos mentalidades que van a regir y que se van a ir perfilando en el pensamiento del padre Mendel cuando lo vayamos entrando en profundidad. Pero esta es la visión de la historia que nos enseña Berdyaev, que tiene un libro hermoso sobre este tema que se llama El sentido de la historia. Y otro pensador, un hispano, el español García Morente, si bien tenía una raigambre ilustrada, iluminista, se convierte milagrosamente, por un hecho milagroso que él describe de una forma muy hermosa, lo describe más al estilo nuestro. El ser de una nación está constituido por su pasado, su presente y su porvenir. O sea, él mete encima el futuro, ¿no? El pasado, el presente y el porvenir. Porque la realidad nacional es de orden espiritual, no material, y su esencia se cierne por encima de la línea del tiempo que va realizándose poco a poco. Entonces, también otro de estos pensadores así favoritos que se los recomiendo, Manuel García Morente, tiene un escrito, un libro que se ha publicado, que son conferencias sobre la filosofía de la historia en España. Entonces hay todos estos conceptos de una riqueza inagotable de esa verba que tiene, ¿no?, el español cuando habla inspirado. Bueno, ahora
la siguiente pregunta que me podrían hacer: ¿por qué tenemos que estudiar la teología de la historia? Muchos de ustedes tendrán profesiones totalmente ajenas a la historia, quizás ingenieros, no sé, enfermería, que se dediquen a cualquier otra cuestión, las finanzas, cualquier situación que puedan decir, bueno, pero yo esto es simplemente quizás como un hobby, pero no, ya les adelanté algo, no es un interés particular como que me gustan los autos o me gustan, ¿no? Jugar al fútbol. Esto es algo que es vital. Y esto ya también nos lo perfila el padre Mendiel. En el libro este de los 3 pueblos bíblicos, algo dice, ¿no? Primero, ahora leo lo del padre Mendiel. Pero concretamente el tema lo podemos entender de esta manera: ver cómo la historia no es ajena a nuestra vida. Sabemos, y lo hemos experimentado todos nosotros los que estamos acá, que Dios nos busca. Conocemos, digamos, que se trata de un hecho, ¿no? Una realidad que cada uno ha experimentado en hitos concretos de su propia vida, ¿no? Es una realidad espiritual. Dios sale a nuestro encuentro. Así pues, si nosotros somos seres que vivimos en familia, comunidad, nación, la humanidad entera, de la misma manera, Dios sale al encuentro del hombre y podemos ver también de un modo palpable esa presencia en la historia, esa búsqueda de Dios, que Dios busca al hombre, así como el hombre busca a Dios, pero antes está la iniciativa permanente de Dios buscando al hombre. Concretamente, el padre Mendiel dice en este libro los 3 pueblos bíblicos: la mente de Dios está abierta al hombre para iluminarle el camino de su eterna salvación, ilustrándole sobre la sustancia de la fe y la moral que necesita conocer para alcanzar su fin. Esta primera oración se refiere concretamente al hombre para su salvación, parece dirigida al hombre en particular, podría considerarse que también en general a la humanidad. Pero después sigue: no hay duda que, indirectamente y como por sobreabundancia, o sea, algo más, también ilumina a Dios al hombre en el sendero oscuro de la historia. O sea, que hace una primera oración en donde nos dice: Dios ilumina la mente del hombre para su eterna salvación, pero también ilumina en el oscuro sendero de la historia. Esto significa que hay un paralelismo y es necesario tener esa vinculación de la búsqueda personal de Dios con esa búsqueda personal que Dios hace de la humanidad en la historia. Bueno, termina la idea, no la leo toda, pero lo que dice se los parafraseo. También dice que en la mente de Dios existe infinidad de posibilidades de concretar la realidad histórica, y sin embargo elige una, así como ha elegido una para cada uno de nosotros, también para la humanidad. Y esa elección es la misma en ambos casos, solo que en uno siempre es Cristo la elección, ¿no? El camino, por la palabra crea todo, y por el verbo, también encarnándose, salva. Entonces eso se aplica a la vida mía y a toda la humanidad. Si no lo entendemos así, no tenemos fe. Porque es habitual hacer como un deslinde entre las ciencias y lo que vivimos. Y decimos, bueno, yo estudio historia, a mí me enseñan de esta manera, estas son las teorías, lo otro es mi fe. Y yo lo profeso y se lo enseño a mis hijos. Pero no basta, no es así, porque eso sería una dualidad que no se condice con lo que profesó. Mismo por las oraciones que decimos en la misa, ¿cuántas veces? Jesucristo, Rey Celestial, Dios creador, sostenedor, está en los salmos. Si no, todo eso que decimos es hipócrita, somos mentirosos. Entonces, si vivimos realmente lo que predicamos, lo que repetimos en la misa, en la oración del credo o en las oraciones de la misa, si lo creemos lo que decimos, no podemos pensar de otra manera y no podemos admitir, esa es tu opinión y esta es la mía, porque si no, no lo creeríamos, y si no tendríamos fraccionado nuestro interior. Por eso es importante ver de esta manera la teología de la historia. Eso es lo que yo llamo como un paralelismo existencial, ¿no? Entre la propia historia y la historia
concretamente, ya sea la humanidad, pero concretamente nuestra familia, nuestra provincia, nuestra patria. Y después, por supuesto, nos extendemos. Pero si no enraizamos en eso, que es lo que se llama tradición, en el vivo sentido de la palabra, porque no es tradicionalismo que es simplemente como una fotografía del pasado que la miramos y la guardamos en el cajón, sino que la tradición es viva, lo que implica un transmitente, un receptor y una verdad que se transmite. Y ese transmitente y receptor son eslabones de una cadena infinita que la podríamos remontar hasta... es muy grato pensar que nosotros cuando hemos sido bautizados, a su vez nuestros padres también lo fueron, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y si siguiéramos esos eslabones de cadena, podríamos llegar, quién sabe, hasta qué siglo de la historia misma de la humanidad. Entonces ahí vemos cómo enraizamos y tenemos que dar gracias por todo eso. Por eso ese vínculo existencial llega por la tradición. Esos eslabones son la transmisión que se produce de una generación a la otra. Y esa transmisión no es del cuento para ir a dormir, que puede variar según lo cuente mi mamá o mi abuela y puede cambiar, sino que esa tradición es de algo inamovible, porque ahí es donde se juega la verdadera tradición, la fidelidad. Porque si no hay fidelidad no tiene sentido la tradición, se cortó el eslabón. Si a mí lo que me transmitieron lo cambio, ya el vínculo que yo tenía con el primer Igarzábal o antepasado mío que recibió el bautismo, se cortó. Igualmente, bueno, están los vínculos, digamos, son vínculos espirituales, ¿no? Yo quiero ilustrar, porque también esto tiene una realidad encarnada en la historia, ¿no? Precisamente. Bueno, eso en cuanto al paralelismo, ¿no? Un paralelismo dentro de nuestra vida y la historia, que es una fusión. Cuando le cité a Berriaev, habla de esa fusión en la eternidad, porque Dios está fuera del tiempo. Entonces Él nos ve a todos, a mí y a nuestros antepasados, como en un eterno presente. Entonces lo que yo haga, por eso digamos, la frase de la película también es muy hermosa, ¿no? Lo que hagamos resuena en la eternidad, y la eternidad está fuera del tiempo. Y entonces resuena a la vez de lo que hicieron los antepasados y lo que van a hacer nuestros hijos. Entonces ahí se vincula lo que dice García Morel, de pasado, presente y porvenir. Eso es lo más hermoso del pensamiento este. Que, insisto, la mezquindad de la visión racionalista y empírica no admite opciones en la elección. Es tan grande la diferencia que... Bueno, el padre Mendiel, a la luz de todos estos pensamientos, claramente él es heredero también de una tradición. Quizás él da por supuesto un montón de cosas, y cuando empieza con sus libros, él se focaliza en el tema, pero eso no implica que no exista un antecedente. Antecedente inmediato fue muy hermosamente ilustrado el padre Latancio en una de las charlas del viernes, creo que fue, cuando menciona las grandes encíclicas papales sobre las cuestiones de la sociedad, las crisis que se vivían en esos momentos, que requirieron especial atención de los papas, que no había habido semejante atención tan continua en otros siglos, pero a fines del siglo XIX, principios del XX, empezando ya con Pío IX, León XIII, San Pío X y Pío XI, todas esas encíclicas que las podemos resumir en la frase de San Pío X de instaurar todo en Cristo, esas encíclicas forman parte de esa tradición en la que abreva el padre Mendiel, para poder entender bien su postura, su tesis sobre los pueblos de la antigüedad. Y si vamos a buscar la tradición, y hablando de teología de la historia, porque por ahora no hemos salido de ese tema, tenemos que escuchar lo que nos dice San Agustín, que es de los padres de la Iglesia el más grande, y es el fundador de una teología de la historia. La obra de San Agustín es inmensa, y él nos presenta la historia con una perspectiva totalmente nueva. Ahora lo tengo analizado por separado, porque es muy jugoso y no podemos saltear
pasos en esto, ¿no? Hoy concibe, lo dice explícitamente, en la historia como siempre es historia de salvación, lo que le dije antes, ¿no? Es decir, la historia tiene un sentido en tanto y en cuanto es de la salvación. Veamos el contexto. Antes que nada, él escribió en unas circunstancias tremendas. El Imperio Romano rodeado por bárbaros, la ciudad de Roma saqueada. Cuando él da uno de los sermones más valiosos, la ciudad en la que vivía, Ancona, estaba rodeada por un general, Genserico, el nombre no recuerdo bien, Genserico, comandaba tribus vándalas de alanos y godos y venían a asolar 3 provincias del norte de África. En esa circunstancia, él dice lo que ahora van a escuchar, con lo cual van a entender cómo la historia tiene un anclaje eterno. Porque más allá de los dramas y los problemas que vivamos, es nada, es cartón pintado, como se dice, ¿no? Son acontecimientos dramáticos que a él le toca vivir, ¿no? Y él dice, la historia es siempre historia de salvación, y quien guía y orienta sus acontecimientos es Dios mismo, mediante su infinita sabiduría y la acción de la providencia que dirige todo según su plan. Él tiene un plan. Él sí tiene derecho, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a tener un plan, porque todos queremos tener nuestro plan, pero él ya tiene el suyo, incluso para nosotros. Y eso es lo que él nos destaca. La historia es historia de salvación. Sus planes y sus designios están en la sabiduría eterna. De esa forma él interpreta hechos históricos tremendos, que ya varios, incluso posteriormente a San Agustín, pero poco después, lo veían como apocalípticos. Las persecuciones de Diocleciano, el saqueo de Roma. Precisamente con este evento, San Jerónimo dice que se aproximó el fin del mundo, pero sin desmerecer para nada a San Jerónimo. San Agustín dice, bueno, no nos asustemos. Esto, como dijo el padre Martín el otro día, la iglesia tuvo 4 muertes. La iglesia, en el 476, ahí es donde San Jerónimo dice, acá se acabó todo. En el 700 aproximadamente, cuando los musulmanes conquistan todo el norte de África, también cuánta desesperación habrán vivido cristianos que vivían ahí, en la protestantización, en 1520 con Lutero, media Europa traiciona, digamos, al Papa. Entonces esas son situaciones que podríamos haber dicho, bueno, esto se acabó. Pero Chesterton, en su libro también muy recomendable, El hombre eterno, nos dice el cristianismo es la religión de la resurrección. Y eso también es aplicable a la vida de cada uno. Todo, pase lo que nos pase, sea lo que sea, siempre hay un poder levantarse. Por lo menos si tenemos anclado nuestro corazón en ese horizonte celestial, ¿no? Y en definitiva, las tribulaciones que se puedan vivir no es ni más ni menos que una asociación a las tribulaciones que ya sufrió el mismo Cristo. Entonces sería asociarnos a ello, ¿no? Entonces, un primer punto de San Agustín es, la historia es historia de salvación. También es un peregrinar, pero que es con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Eso está muy claro. Y este sermón, justamente es uno de los que da cuando se estaba produciendo el saqueo de Roma y estaban llegando desesperados muchos emigrados al norte de África, perdiéndolo todo. Y entonces él, ¿qué dice? Él busca una clave interpretativa, y es esta. Esto es historia de salvación. Esto es un proceso que está en los planes de Dios. No nos preguntemos por qué, no nos quejemos. Vivámoslo, y como clave interpretativa de estos dramas, dice, pongan la esperanza en las cosas futuras, no en las caducas, sino en las que no pasan. Solo pongan esa esperanza en Dios. Entonces, de esa forma, no solo consuela, mucho más que consolar a los emigrados que llegaban, sino que les da fuerza. Fuerza que solo da la cruz. No hay otro lugar que provenga la fuerza. Todo lo demás pueden ser consuelos,
consuelo me puede consolar mi mamá, me puede consolar mi hijo, un amigo, pero la fuerza la da la cruz de Cristo. Entonces, y eso es lo que nos dice San Agustín. No quedarse lamentando estos hechos. Y recalca, sed mansos, compadeceos los que sufren. Y en estas circunstancias multiplíquense las obras buenas, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto de que el mal en sí mismo no es entitativamente algo, simplemente es la ausencia del bien. Entonces, frente a todos estos males, el que nos propone hacer obras buenas, porque así se acorrala el mal y hasta se lo puede extinguir. Y eso es lo que ocurre en grado bastante superlativo en ciertas épocas de la historia, como se enseñó el padre Latancio, que es la cristiandad en la que se conjugan todas las fuerzas humanas para arrinconar al mal. Al mal que no es, digamos, se da como por añadidura. Creciendo el bien, desaparece el mal. No, el objetivo no es atacar el mal, es hacer el bien. Lo otro se diluye solo. Esa es la clave de actitud que nos propone San Agustín y a su vez la interpretación de la historia. Entonces, hace mucho hincapié también en la caridad. Incrementar su caridad, abrir sus puertas y sus corazones a los necesitados que venían emigrando precisamente de Italia. Ejemplos históricos de esta situación hay muchos. El Papa Juan Pablo II nos lo muestra con su orgullo sano y feliz orgullo patriótico como polaco, cuando da un discurso en el puerto de Dansk, se dice en polaco, creo que Danzig era el nombre que tenía en la época de la Segunda Guerra Mundial. El primer ataque alemán sobre Polonia se cierne sobre ese puerto, donde la base naval polaca era Westerplatte. Ahí Juan Pablo II, en un aniversario de esa batalla perdida, pero una derrota, pero moralmente fue una victoria, porque él les dice, tengan en cuenta la cantidad de jóvenes que dieron su vida en este lugar, en una batalla que estaba perdida materialmente, con fuerzas enormemente superiores, pero ellos supieron que era más valioso ser más que tener más. Ser más era ser fieles a la respuesta que la patria les demandaba en una guerra justa, claramente. Y el tener más podría haber sido, nos rendimos. Podrían tener más, salvaban la vida, tener unos años más de vida. Pero ser más no. Por eso la frase de Juan Pablo es importante, ser más que tener más. Ejemplo que asombrosamente, casi escandalizándose, lo han visto los propios alemanes, ¿no? Mentalidad fría, calculadora muchas veces, y lo he leído en un autor, en otra situación, también con los polacos. El asedio de la ciudad de Varsovia, después de una lucha tremenda de varios meses, que era un general alemán agnóstico, que no creía en la posibilidad de conocer la verdad, quedaba sorprendido, y él habla de fanatismo con que peleaban en una batalla perdida, pero que lo hacían por el honor y la patria, eso sí lo veía, y que dice que cuando salen los pocos sobrevivientes, esto es octubre de 1944, hasta diciembre del 44, la batalla de Varsovia, el alzamiento de Varsovia, el pueblo polaco, civiles, niños desde 12, 13, 14 años, jóvenes adolescentes de 15 años, mujeres también, todos en la línea del frente que era la ciudad de Varsovia, peleando contra los alemanes contra quienes se habían alzado, para dar el contexto. Son prácticamente aniquilados y los pocos sobrevivientes, este alemán cuando los describe, dice, salen desfilando como si fueran victoriosos, con la arrogancia de un vencedor. Él habla de arrogancia, obviamente no era arrogancia, era que son más, el ser más se irradia, aún cuando estaban zafarrastrosos y deshechos. Pero la persona irradia esa virtud que nos marca Juan Pablo II de ser más por sobre el tener más. Eso es la mirada que también nos enseña San Agustín. Digamos, esto que hicieron los polacos en esa circunstancia es esa visión agustiniana de la historia. Lo que nos pasa no es el acabose, acá no se termina todo, es la circunstancia. Y nosotros no tenemos la perspectiva suficiente para entenderlo. Eso es... Y otro concepto, ahí ya pasamos, digamos, la mirada en alto, con los pies en la tierra, pero mirando al cielo.
Y otro concepto de San Agustín es que son oportunidades que encima son irrepetibles. Es decir, la encrucijada que podemos entrar ahora es quizás nuestra clave de salvación. Por eso, no quejarse en los acontecimientos de la historia, nos dice. En esto hay que reconocer el tiempo de salvación que Dios nos ofrece. Entonces, esa es otra visión de la historia, ¿no? No quejarnos, porque nosotros nos podemos quejar de cómo está la Argentina, de cómo está el mundo, cómo está el nuevo orden mundial, cómo está la iglesia. No interesa, Dios sabe mejor que nosotros cómo está. Entonces, ¿a quién se lo decimos? Entre nosotros nos realimentamos en la queja. Entonces, en lo que él dice, vivamos el presente. Una frase que resume este pensamiento fantástico de San Agustín es la postura del mundo que dicen los hombres. Malos tiempos, tiempos fatigosos. Y él replica, vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. Esto es un sermón que precisamente lo dice cuando él estaba sitiado en el norte de África por estas tribus bárbaras, ¿no? Los tiempos somos nosotros. Podría ser, ¿no? Y no es un eslogan así comercial, ¿no? Que los jóvenes son el futuro. Eso son mentiras, porque esto él lo arraiga en la visión teológica de la historia. Solo de esa forma lo entendemos. Y dice San Agustín también, desarrollando esto mismo en otro sermón. Hay muchos males porque hay muchos malos. Multi mali, multa mala. Así es como se dice en latín, ¿no? Hay muchos males porque hay muchos males. E invita a una conversión personal como una forma de cambiar la realidad del mundo. Esto también es una idea que se viene repitiendo en alguna conferencia que escuché también para el Atancio. Si no nos convertimos, no querramos cambiar el mundo voluntarísticamente, obviamente es un fracaso ya antes de empezar. Solo con la conversión personal se puede dar eso. Y asumiendo también las situaciones traumáticas de la historia, otro ejemplo que también me gusta traer a colación, es una obra de teatro que la pueden conocer mucho más por una película, la famosa arenga del rey Enrique V a sus soldados cuando se enfrentan a una caballería francesa que los tenía ya acosando a punto de aplastarlos, en una guerra que era del lado inglés injusta, pero él, sin saber claramente la justicia o injusticia, luchaban por su rey y los franceses por el suyo, y por la herencia que le correspondía, ¿no? Era una cuestión de linaje. Bueno, más allá de las motivaciones de la guerra, ante esa circunstancia, uno de sus lugartenientes le dice, oh, mi rey, si estuvieran acá al menos 10.000 de esos vagos inútiles que hay en Inglaterra. Y él le replica, no, mi querido primo, además era su primo, Westmoreland, dice, no te quejes, digamos, si hemos de morir, a nuestra patria le alcanza con que muramos los que estamos acá presentes. Y si hemos de vivir, la gloria que compartamos en la victoria será mayor para cada uno de nosotros. Entonces, eso es ver con luz de eternidad. Entonces, busquemos realmente la visión que Dios tiene de la historia. No nos quejemos de las circunstancias. Y efectivamente, esa batalla de Agincourt la vencen por una cuestión providencial. Humanamente era impensable. Pero la vencen porque había llovido la noche anterior y la pesada caballería francesa, con armaduras, escudos y lanzas, perdió vitalidad en el asalto y se empantanaron y resbalaron y la débil infantería inglesa los masacró. Entonces, las perspectivas humanas se pierden en la maraña, ¿no? A veces San Agustín lo compara con la visión de un mosaico, esos mosaicos inmensos en donde quizás desde muy cerca solo alcanzamos a ver un pedacito y entendemos una parte de la figura y no vemos el contexto, nos alejamos un poco y vemos el resto. Y solo alejándonos al otro extremo de la iglesia, quizás del otro lado de la nave, mirando ese panel completo del mosaico, vemos las líneas de perspectiva, vemos las luces y sombras que se logran con las distintas coloraciones de los mosaiquitos, porque a veces uno lo ve de cerca y no entiende por qué. Está este amarillito, este más clarito, y de lejos entendemos todas las tonalidades. Es como ver la historia en perspectiva. Lo mismo que podría ocurrir con un tapiz. Si nosotros lo vemos de revés, que es como lo vemos la realidad desde acá, desde la Tierra, vemos la trama
podemos adivinar más o menos qué puede haber en esta parte del tapiz, qué puede haber en esta otra. Acá parece que hay agua, aquello parece una montaña, pero solo cuando lo veamos del otro lado, de la otra orilla, veremos el tapiz en todo su esplendor. Y si falta algún punto, se va a notar. Y nosotros podemos ser un punto de ese tapiz. Por eso la historia es un gran tapiz, y por eso la historia personal la hacemos nosotros con nuestra conversión. No es algo ajeno. No la miremos como en una película. No, doy ejemplo de películas, pero no vivamos viendo películas. Apliquémosla bien, esa visión. Y lo más triste, podemos no haber dado la puntada que Dios nos pidió, pero hasta podríamos haber sido las hilachas que quedan colgando del otro lado, que el artista después las corta y las barre. Y ni siquiera formamos parte del tapiz, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que no hagamos de nuestra vida ni una hilacha, seamos lo que Dios quiere que seamos. Quizás el ojito en un ciervo dentro del tapiz es una de las partes que llama la atención, o no. Algo vamos a tener que hacer, algún espacio dentro de esa composición tenemos que cubrir. Todos y cada uno de nosotros tiene ese llamado. Por eso es eso de la ocasión que nos presenta, ¿no? Siguiendo con San Agustín, es una prolongación del misterio de la encarnación. Dios quiere que nos salvemos mediante los hombres. Lo primero, la encarnación. Pero Dios quiere seguir salvando a los hombres mediante los mismos seres humanos. Y ahí es donde aparece el mandato misionero, ¿no? Dios quiere seguir salvando a los hombres con la acción de los mismos hombres. Y la historia es el lugar en que se prolonga la encarnación de la obra de Cristo por medio de su iglesia, que vive en la historia, entre los consuelos de Dios y las persecuciones de este mundo. Está previsto las persecuciones. Los consuelos no los busquemos. Si Dios quiere los va a dar, pero el mandato misionero tiene que ver con eso. Tampoco es ajeno a esta visión teológica agustiniana de la historia. Digamos, en consonancia con estas ideas de San Agustín, la historia es tiempo de proyección hacia Dios. Digamos, van muy unidos todos, ¿no? Historia de salvación, un peregrinar, la caridad, todo, pero bueno, a su vez, historia de salvación, un peregrinar, caminar mirando al cielo, la oportunidad concreta de salvación, y es la prolongación de la salvación de la encarnación mediante el mandato misionero. Y esto último, que le voy a dar también de San Agustín, es esa proyección hacia Dios. Así dice él, ¿no? No es un puro devenir, porque nosotros podríamos decir que es la historia. Y empezó Big Bang, teorías evolucionistas, nos olvidamos de Dios, y hablamos de un espacio temporal, ni siquiera sabemos cómo definir el tiempo, y es un pasar. No es una dispensión, no es una dispersión del alma que pasa y vegeta como las plantas y después el ciclo vital y se acabó. El tiempo es una coyuntura en la que Dios realiza su propio plan de salvación. Nosotros no somos instrumentos pasivos, inertes de ese plan de salvación. Somos parte de esa proyección de la encarnación. Entonces, realiza su plan de salvación. Y ese tiempo de coyuntura que nos toca vivir, nuestro arco de vida que sea, 10, 20, 30, 50, no lo sabemos, pero justamente porque no lo sabemos, vivámoslo como si fuera, cuanto más tiempo llevamos en la Tierra, sabemos que naturalmente ese tiempo ya hemos consumido más, pero nunca lo sabemos, ni es bueno especular sobre eso. Ese tiempo en que el ser humano debe darse cuenta de que no hay otro momento, no hay otra circunstancia para orientarse a Dios. No puedo esperar, porque no sé cuándo se termina. No digo, bueno, ya veré. Es en orientarse hacia el futuro definitivo de Dios. Y la historia nos debe llevarnos a reconocer que hay una tensión que es necesario vivir, lanzados y proyectados hacia el futuro absoluto de Dios, sin olvidar el presente, ¿no? Eso de mirando al cielo, pero con los pies en la tierra, recorriendo a sí mismo también el pasado, viendo esa herencia recibida del pasado. Ahí es donde todo cobra sentido.
La frase que usan los escolásticos y entender el sentido de la historia es ver todo, ver las cosas subspecie eternitatis, ¿no? Bajo la especie de la eternidad. Como Dios nos mira a nosotros, como Dios mira a la humanidad. Todos los acontecimientos de la historia, tanto buenos como malos, adquieren su pleno sentido desde la perspectiva de la vida eterna. La perspectiva del sábado eterno, al que le sigue un domingo que no tendrá un caso. Esto es la ciudad de Dios, que está en Agustín, y esto entronca, acá entronca, digamos, todo esto recuerda esa introducción para entender el pensamiento que el padre Beldur tiene, ¿no? sobre los pueblos. En realidad no son pueblos étnicamente, ya se los dije, sino que son modos de ver la vida. Es lo que él dice cuando Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios se vale aún de las maldades para sacar frutos magníficos. Y de hecho, la obra más sublime, que es la pasión de Cristo, la redención, fue escrita con escupitajos, con flagelos, con clavos, con lanzadas. Es de esa forma él escribió la historia. Entonces, si eso no es escribir derecho en renglones torcidos, digamos, nos dio el ejemplo. Si él de semejante maldad, porque no había ninguno que se le escapó la mano, digamos, que lo fue sin querer, perdón, fueron actos deliberados, quizás no con la conciencia clara de que era al mismo Dios a quien castigaba, quizás sí, pero más allá de eso, había una conciencia deliberada de un daño, de un mal que se hacía, y ahí se estaba vulnerando la propia conciencia inserta, digamos, en la ley natural. O sea, no hacía falta una revelación para darse cuenta del mal que se hacía. Y de esos actos malos, Dios saca el acto más bueno que pueda existir, lo más grande que toda la creación. Entonces, si esto no nos ayuda a entender que serían paparruchadas lo que nos pasa al lado de todo esto. Las crisis económicas, cuando hablamos en este país no se puede vivir, la Argentina como si fuera algo ajeno, y somos nosotros, es como decir, en este cuerpo no se puede vivir. Entonces, ¿qué? El nihilismo puro, nos matamos. Y esa es la mentalidad aplicada a lo nacional, cuando no rescatamos nuestra identidad, que gracias a Dios tenemos una identidad nacional cristiana. Sería muy triste haber nacido, no sé, en Tailandia, donde, no sé, tradición budista. Bueno, hay cristianos seguramente, pero no pueden entroncar su historia familiar, vital, con la de su propia nación. O si la entroncan es para el porvenir, para convertir, digamos, como hicieron los primeros Franco, que en Francia, Clodoveo creo que era, que se convierte todo, ¿no? Unos bárbaros que no creían en Cristo. Entonces, en algún momento hay que empezar. Bueno, esas naciones tendrán que empezar, pero nosotros ya lo tenemos, y esa tradición no la podemos desperdiciar, ni más ni menos que por cuestiones de comodidad, de lo que dicen hoy, zona de confort. Yo no, y lamentablemente la mentalidad que impera es esa. Tenemos que despertarnos de eso, digamos, sacudirnos esa mentalidad de a mí no me toca, no me corresponde. Hay que apechugar la situación. Pero bueno, teniendo la visión puesta en el cielo, eso es mucho más, es la fuerza de la que le hablaba. En otro sermón de San Agustín es un comentario al Salmo 91. Bueno, ahí justamente ahí nos habla de la historia como un gran mosaico que solo podemos ver en perspectiva, y alejándonos es como adquiere toda su belleza. En este salmo él trata justamente de explicar frases, ¿no? Partes del salmo. No temas la flecha que vuela de día, ni la peste que serpentea en las tinieblas. Esos son versículos del salmo, ¿no? Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu derecha, y a ti no te carecerá, no se acercará la peste, ¿no? En sus palmas te lleva. Esa es la visión de San Agustín, el Salmo 91. Esto está comentado en se llama
en ratio in salvum, ¿no? También es comentario de ese salmo. Bueno, y esta visión, los ojos en el cielo, no implica de preocuparnos, esto ya lo ha quedado demostrado, de nuestro prójimo. Al contrario, eso nos mueve mucho más. Y San Agustín dio muchísimos ejemplos de actos de caridad que son los primeros de la cristiandad. Listas de pobres a los que socorría, o sea, todo un sistema de subsidios. Digamos, la Iglesia Católica, desde este punto de vista, nadie le puede arrebatar la primacía en las obras sociales, que en realidad no es un asistencialismo, sino que es caridad más profunda, que viene nutrida del amor de Dios. Por eso esa se llamaba la matrícula pauperum, donde él tenía su lista de pobres. También la casa de acogimiento para pobres, enfermos y peregrinos. Eso en cuanto a la visión de la historia de San Agustín como un peregrinar, básicamente. Pero también hay otra parte que es muy importante y que nos va a iluminar el resto de la parte segunda de la conferencia, que es donde él habla de las dos ciudades. No podemos erradicar el trigo y la cizaña ahora, sino que se van a separar al fin de los tiempos. Y él dice que se trata de dos ciudades, mezcladas ahora corporalmente entre sí, pero separadas espiritualmente. Una para la cual el fin es la vida eterna y se llama Jerusalén, y otra para la cual todo su gozo es la vida temporal y se llama Babilonia. Y él nos explicita, estas no son dos ciudades desde un punto de vista político, aunque exista la ciudad Jerusalén y Babilonia, sino que son de un modo como arquetípico, como paradigma, un modelo de conducta. Una, Babilonia, es la ciudad impía, que se extiende por toda la tierra. La otra, la ciudad peregrina, que peregrina en esta tierra, que representa el consenso de piedad de las naciones. Ahora mezcladas, al final se separarán. Una es inmanente, tiene la vista puesta en la tierra, la otra es trascendente, la tiene puesta en el cielo. Y él aclara, místicamente damos a estos grupos el nombre de ciudades, es decir, comunidades de hombres, pero es en un sentido místico. ¿Por qué? Porque viven completamente mezclados. Incluso esa ciudad puede vivir en una persona a lo largo de su vida y trastocar en la otra mediante una conversión, o a la inversa, mediante una apostasía. Entonces yo puedo vivir como si fuera de la bandera de Babilonia, y un punto de mi vida me harto de la vida así, material, carnal y puramente inmanente, y se produce la conversión hacia la trascendencia. Y a la inversa, ¿cuántos no nos sintamos nunca seguros? Porque hay ejemplos también de casos, a cualquiera le puede pasar, pero no tanto y en cuanto se aleje de esta visión, ¿no?, de confianza. Todo el pensamiento de Agustín está impregnado de confianza. Y lo que distingue, dice él, es la gracia. Los ciudadanos de una y otra ciudad se diferencian por la gracia. Un ciudadano del suelo, el otro ciudadano del cielo. Y esto es muy valioso, esto otro. Él dice, la ciudad celeste recoge ciudadanos de todas las naciones, de todas las lenguas, respeta todas las diversidades, habla de vestuarios, de armas, ejemplifica con un montón de situaciones que hacen a la diversidad. Pero ¿cómo sigue? Las respeta, sí. En tanto no se opongan, y recalco yo, en nada a la religión, lo dice él, ¿no?, pero yo lo recalco, en nada a la religión del único Dios supremo y verdadero. Entonces, no es la tolerancia para no chocar con el otro. Todo lo que es respetable se respeta, pero en tanto y en cuanto no se oponga en nada a las verdades del único Dios verdadero. Y bueno, con esto tenemos claro entonces que nos sirve. ¿Por qué vemos este último punto? Este último punto es el que nos deja ya la puerta abierta para encarar la última parte de la conferencia. Porque
Membiel, precisamente, habla de cosmovisiones, que son como las dos ciudades de las que habla San Agustín, en donde vivimos mirando al suelo o mirando al cielo, en donde vivimos quejándonos o vivimos, ¿no?, afrontando las dificultades. Como dice San Agustín, los tiempos somos nosotros somos la historia. Aunque suene una frase así de arenga de Maradona antes del partido, no. Pero sí, digamos, pero obviamente con una finalidad profunda, ¿no? Pero en toda la vida tenemos que afrontar así las situaciones. Y eso es lo que nos deja abierta la puerta para encarar por qué el padre Membiel lo va a plantear a los pueblos bíblicos como cosmovisiones, como ideas madres, en las cuales después veremos en cuál nos identificamos. Bueno, esto es la primera parte de la conferencia.